este espacio la ingeniera Glenda García. Ella es activista social y parte del colectivo Visión Soberana y viene a emitir su punto de vista en torno a esta ordenanza que busca mejorar el sistema Metrovía, en donde se ha anunciado por parte del municipio de Guayaquil que no habrá incremento del pasaje en la Metrovía de 30 a 45 centavos. Y hemos invitado en este espacio a 3 concejales, unos que nos dieron una versión incompleta, uno una más completa y otra una postura mucho más crítica en torno a lo dispuesto en el marco de esta ordenanza. Incluso hubo 3 ediles del Partido Social Cristiano que no votaron a favor de esta reforma porque decían, y se justificó en el Consejo Cantonal, que mediante un aporte social se iba a impedir que el pasaje se incremente al más del 90% de los guayaquileños. Sin embargo, se habla de un registro para un poco revisar el perfil económico de los ingresos de los guayaquileños, para que los que tengan más dinero, más ingresos mensuales, ellos sí paguen el incremento del pasaje a 45 centavos. Le comenzamos preguntando a la ingeniera García si usted lo ve esto como un nuevo salvataje de la Metrovía. Ahora se habla de un aporte social que va a ser fiscalizado por parte del municipio de Guayaquil, es lo que dijo el alcalde Aquiles Álvarez en su momento. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde la ciudadanía? Bienvenida. Muy buenos días, licenciado. La verdad que quiero ser la voz del pueblo en este momento, porque la verdad es, no se lo escucha y la verdad que esto pero es muy preocupante. Vamos camino a una recesión en el país con tantos incrementos de impuestos, leyes que están afectando el bolsillo, incremento del IVA, otras leyes que también se han dado en materia de económicas urgentes, y ahora con la eliminación del subsidio del combustible. Paralelo a esto tenemos el incremento del pasaje en el Metrovía, un servicio que ha sido pésimo, pero las cosas hay que hablar desde el punto que es. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de recaudación, estamos hablando de que tanto los gobiernos descentralizados, ellos recaudan directamente, no sabemos a dónde va ni cuánto se cuantifica, nadie rinde cuenta como debe de ser, y simplemente cuando se presentan los problemas de que ya no pueden solventar los costos, pues en este caso, como en el caso del transporte del Metrovía, lo más rápido es subir el pasaje. Entonces, va a golpear más el bolsillo de las familias pobres. Y estamos hablando de que hoy por hoy que hay tanto desempleo, todos están sujetos a coger un transporte como es el Metrovía. Usted dice entonces que faltan mecanismos de fiscalización en torno a los recursos que ingresan al municipio de Guayaquil. Eso falta. Lo que debió haber hecho primeramente, y que yo pensé que lo iba a hacer el nuevo alcalde, el señor Aquiles Álvarez, pensé que lo iba a hacer, porque así como él toma de referencia el tema de la recolección de la basura, que fue un contrato millonario y que sigue lo mismo, el tema del Metrovía también es igual, porque en el tiempo que se dio la pandemia, ¿qué se hizo? Un contrato millonario que se levantó todo el contrapiso del terminal del Metrovía. Entonces, habiendo un contrapiso que estaba en perfecto estado y hacer cambios en un momento tan crítico, resulta que en el pasar del tiempo, pues lógicamente se van a afectar. El costo de un contrato tan millonario con el tiempo, al 2024, lógicamente desatendieron lo que eran darle mantenimiento al transporte más que nada masivo, porque tiene pues un uso permanente, y dieron preferencias a cubrir este tipo de contratos. ¿Qué es lo que sucede? Que debió haberse auditado inmediatamente el señor Aquiles al contrato de estas 3 troncales y ver pues cómo, en qué condiciones, porque ya venía el problema de deficiencia, porque el Metrovía no es como tal, eso también es una especie de marketing, porque el Metrovía no es que le llega a los puntos de los sectores de las ciudadelas como debe ser, en este caso el norte, sino que los alimentadores no es otra cosa que el transporte combinado de los transportes urbanos, y terminaban de hacer el trabajo de estos carros como articulados que daban el servicio. Pero entonces, eso recae en el ámbito de responsabilidades de administraciones anteriores. Las administraciones anteriores no revisaron el contrato, el servicio que estaba brindando la Metrovía, que si se revisaban de forma técnica los vehículos, si se le daba mantenimiento a las unidades. ¿Usted cree que por allí debió arrancar el alcalde antes de hablar de cualquier incremento en el pasaje? Toda autoridad que llega, asume un cargo, lo primero que tiene que sentarse es pedir las cuentas y los contratos que son los de mayor atención. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer a la ciudadanía, en este caso transporte público masivo, tenía que ver primeramente eso. Pero resulta que se fue agravando la situación y eso no lo hizo.
Pero se terminó fueron unilateralmente deteriorando. un contrato, el de la Troncal El 2. uno, pero... De la Troncal 2 terminó Claro, unilateralmente el terminó contrato. uno, pero en este momento lo han reactivado los alimentadores en esos sectores. Pero esto no se trata de que al pueblo le doy soluciones parches, porque si debía hacer una nueva contratación, bueno, búsquelos, hagan unos concursos, qué sé yo, todos los procedimientos contractuales que se pueden llevar. Pero el punto es que se va a aumentar a 45 centavos y aumentar 15 centavos es muy alto para el bolsillo de la familia. Pero se dice que el ciudadano común no va a pagar ese incremento, sino que saldrá y se justificará mediante un aporte social de la Dirección de Acción Social y Educación junto al ATM y se va a pagar o se va a dar a la Metrovía en el caso de que ellos realicen mejoras en el servicio. Si compran nuevas unidades con aire acondicionado, con Wi-Fi, solamente allí el municipio de Guayaquil le va a dar el dinero. Antes decía el alcalde que no ocurría eso, que le entregaban el salvataje y veían la Metrovía o los que operaban los diferentes consorcios cómo destinaban esos recursos, pero esos recursos no sirvieron para mejorar el servicio y ahora sí se va a observar aquello. No confía en la palabra entonces del alcalde. No, porque las cosas en números son claras. Aquí hay mucho marketing. Es fijo que ya como está la ordenanza, pues está aprobada, a pesar que hay 3 votos en contra, y hay un proyecto, sí, como de 15.800.000, que es un acuerdo entre la ATM y la DACE, como usted está indicando. Bueno, la DACE es de la misma municipio. No sé quién está atrás de esa EP que se ha conformado a la DACE, porque DACE es del mismo municipio. ¿Quién está haciendo las veces de empresa pública? ¿Quién es el que está aportando ahí? Y ese proyecto, en cuanto es reactivar el mismo contrato, que es lo que se está tomando de este Metrovía, de esta inversión que hicieron al comienzo. ¿Por qué? Porque tampoco se puede discriminar a la sociedad diciendo una tarifa popular. No, si el transporte público, la calidad del servicio tiene que ser igual para todos. No podemos hacer excluyente, y más aún cuando se habla en un momento de que todo es inclusión. Entonces eso es discriminativo, una tarifa popular, o sea que el obrero, cualquier ciudadano que porque no tenga, pongámosle que alguien que no tenga para un taxi, y va a tener que pagar 45 centavos y la situación económica ahorita es para todos. Pero entonces, es que ahora hablan de la compra de una tarjeta en donde se va a revisar el perfil económico de cada ciudadano de Guayaquil. Entonces se va a constatar que ese ciudadano de escasos recursos no supera los $650 mensuales y va a seguir pagando los 30 centavos. Es lo que ha afirmado el municipio de Guayaquil y varios concejales que son afines a esta administración. Pongámosle que haga la tarjeta guayaca, como le ha llamado. Un aporte social le llama él. Y no es así, porque él tiene que dar un servicio de calidad, no condicionando porque usted gane 650, menos de 650, porque nadie carga un rol de pago a la mano. Nadie le anda preguntando a usted si usted tiene plata en el bolsillo y usted necesita ese transporte. Ah, no, si usted no tiene un rol de pago, no tiene una tarjeta inferior, entonces usted va a tener que pagar los 45 centavos. O sea, yo no estoy de acuerdo en que se aplique una tarifa diferenciada en esa forma, porque igual terminarán cobrando. Ahorita hay otro transporte que sí da con aire acondicionado, de una cooperativa Saucing, que es para el norte, y cobra 35 centavos. Es razonable. Son buses eléctricos. Son buses eléctricos, son razonables. Pero aquí seguimos con lo mismo, el transporte urbano, el que llega al terminal terrestre, se afectó fue justamente por el Metrovía, porque le fue absorbiendo esas rentas de ellos, tal es así que el transporte, los alimentadores entran al terminal terrestre, que no deberían de entrar, bueno, solo a descargar, pero entran y llevan pasajeros. Entonces, esas rentas que le corresponde a las cooperativas de transporte urbano, que descargan y embarcan en el terminal terrestre, le absorben. Entonces, han quebrado al transporte urbano en ese momento y se ha favorecido el transporte del Metrovía. Pero en cuanto al usuario, no está recibiendo ese beneficio. Lo que hubieron fue intereses y competencias desleales y terminó perjudicando al ciudadano. En este momento, esos carros viejos, como se los quiera llamar, en las condiciones que están, son los que han terminado salvando al usuario que se ha quedado botado en algunos puntos de la ciudad, porque hasta cierta hora, con el problema de la inseguridad, la persona tiene que coger lo que sea para viajar. ¿Cuál es la propuesta de usted en torno al sistema Metrovía? ¿Qué debería hacer puntualmente? Acciones claras para conocimiento de la audiencia de Buenos Días América en torno a cómo mejorar el servicio y cómo sincerar las cuentas y que no exista esa afectación económica al bolsillo de los guayaquileños. Primeramente, saber el estado de esos contratos cómo están, porque debió haber sido terminado, como ya le dije. Segundo, pensé, porque hay algunas troncales, algunos andenes que quedaron hechos y no pudieron terminar, que están para el lado, el sector sur, están a medio talle. Pensé que de pronto el transporte urbano
las cooperativas, de alguna manera planificada, dije, de pronto podían utilizar esos andenes con paraderos fijos, y no esa manera desorganizada como se manejan las cooperativas, y de pronto podían ellos hacer uso, y el mismo terminal del Metrovía se podía convertir en una base donde los transportes lleguen a un sitio, y bueno, eso ya es una planificación de lo que es de planificación vehicular, ¿ya? Y eso le corresponde a la ATM, porque también la ATM tiene otra cosa, los paraderos tampoco están de acuerdo a proteger y darle la seguridad al ciudadano, los paraderos están en unos sectores que son zonas rojas, oscuras, entonces no hay una coordinación, y de ahí pienso que si bien se podían usar esos andenes, haciendo una reingeniería de todo lo que es el transporte urbano, tanto el Metrovía como el otro. Usted hace referencia a las paradas de la Troncal 4 de la Metrovía, esas paradas. Sí, hay unas que quedaron a medio talle para el sector suroeste. Creo Recién se lanzó la licitación para ver si es que existe alguien interesado en operar esa Troncal 4. Y en teoría hay 7 troncales. En los planes hay 3 que ya están operando, 2 y medio, porque la Troncal 2 se suspendió el contrato y la Troncal 4 ya se ha abierto la licitación. Y aquí estuvo un concejal y dijo que a partir del mes de octubre ellos confían y esperan que ya esté funcionando la Troncal 4. ¿Cómo creen aquello? Pero, ojo, es que es fácil, como lo hablan así, es que no están así las cosas tan fácil, porque si ese proyecto ya lo venían trabajando, a un momento que no le dieron el mantenimiento, es porque hay que hablar desde donde están los problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos carros hay? Son 10 recorridos, creo que hacía el Metrovía, y tenían intervalos de un promedio de 10 minutos, pongámosle, ¿ya? Entonces ellos tenían la planificación de la administración operativa que tiene que cumplir el recorrido para dar el servicio, para llegar al terminal de Metrovía. ¿Cuántos carros están botados? Usted se queda esperando media hora y no recibe el servicio inmediato. Entonces, si usted ve el parque automotor, está lleno de carros dañados. Entonces, ¿cuántos vehículos de estos contratos realmente sirven? Si el 80% no sirve, ¿usted cree que se puede mantener? Y nosotros, los usuarios, se va a permitir a que siga funcionando un contrato que ya no ha dado servicio de calidad y ha puesto en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Falta claridad, entonces, en el estado de las cosas del sistema Metrovía. Hay otra medida económica que adoptaron recién. Fue la eliminación del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. Ayer escuchábamos al viceministro de Gobierno Esteban Torres decir que lo más probable es que entre en vigencia el nuevo precio del combustible, gasolina extra y Ecopaís, a partir del mes de julio. ¿Usted considera que ha hecho bien el gobierno al anunciar compensación económica a los taxistas, dueños de tricimotos, conductores de camionetas de alquiler? ¿Con esa compensación económica basta o ese anuncio va a tener un efecto especulativo y va a subir todo? Porque cuando sube la gasolina, sube todo, dicen varios analistas económicos. ¿Cómo usted ha procesado esta medida económica del gobierno? Difícilmente van a poder ejercer ese control. Es que el problema de Ecuador es que la administración pública no cumple con los controles. Entonces, crear una tarjeta, dice, ya hay más de 20.000 están registrados, como 16.300 están inscritos para ese beneficio, para esa compensación. Pero si usted como usuario coge un taxi en este momento, ya una vez que ya arranque la eliminación del subsidio, ¿usted cree que el taxista no le va a subir? Le va a subir y ellos van a tener doble ventaja, porque como nosotros que andamos en el día a día agitados, tenemos que ir de un lado a otro, usted no va a estar en ese rato si él recibió la bonificación o no. Entonces, sigue habiendo una situación de un manejo al apuro. Lo que pasa es que el gobierno tiene que tomar medidas concretas, desde el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Hidrocarburos, con la Agencia de Control de Hidrocarburos. Entonces, ellos son los que han planificado porque tienen que cumplir con la programación de la FMI, porque tienen que programar los pagos, cumplir. Entonces, hay un informe técnico del Fondo Monetario y la carta de intención que firmaron por 4 años, hasta el 2028, tienen ellos que ver, eliminar subsidio al gas y tienen que aumentar la producción petrolera. Ya recibió 1.000 millones, pero estamos hablando, las últimas noticias, que hay 8.000, necesita financiamiento para cubrir la deuda, casi más de $8.000. Entonces, estamos hablando que el 40% lo quiere cubrir con deuda interna, volver a los bonos. ¿A quién le ponen el ojo? Al Seguro Social, a la banca pública y a los certificados de tesorería. Y el 60% necesitan ellos hacer una depuración o hacer reformas fiscales para que le den estos organismos multilaterales le den ese saldo, ese 60%. Pero ¿qué pasa? Que la eliminación del subsidio
casa adentro, después que se han hecho tantas leyes urgentes en materia económica, ¿qué es lo que tenemos? Que todas terminan afectando al usuario. O sea, ese es el que aguanta todo el peso. ¿Por qué? Porque aparte de ese gasto público, que para el Estado, gasto público representa cubrir los subsidios. Pero estamos hablando que en subsidio, saqué unos valores, desde el 2010 comenzaron 805 millones. Ellos les llaman gasto acumulado, ¿ya? Y al 2023 tienen 13.473 millones acumulados. Tienen un promedio de más o menos un rango de entre de 1.000 millones entre 2010 y 2011. Solo en la pandemia fue que fueron como 705 millones que más o menos se incrementaron. Pero yo lo que voy es una cosa, esta diferencia, este gasto acumulado que es para el Estado, es gasto porque lo tiene que cubrir. ¿Cuáles son esos costos que representan un volumen, como lo que le estoy indicando, que han llegado a convertirse en 13.000 millones? Entonces, la transparencia en este subsidio tiene que ser claro ante la ciudadanía. Por todos los medios deben presentar un desglose programado, publicarlo, para saber, bueno, qué es lo que vamos a pagar con incrementos. Oiga, para que le quede claro cuál es su postura a los oyentes de Buenos Días América. Usted es tal vez de las personas que está con la tesis de que debe mantenerse el subsidio de los combustibles, entonces, ¿o no? Debe mantenerse el subsidio, pero sí hay que transparentar la cuenta, porque esto es del subsidio. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estos valores, lo que yo le estoy indicando, si realmente es un subsidio, es un gasto del Estado? Yo le voy a trasladar a usted una postura. Mire, hace pocas semanas, la Asociación de Trabajadores de Energía y el Sector Petrolero publicaron un comunicado, y aquí entrevistamos a David Almeida, quien es dirigente de esa asociación, que forma parte del Frente Unitario de Trabajadores. Y él decía que subsidio a los combustibles únicamente se había registrado ese rubro los últimos 2 años. Porque los años anteriores, efectivamente, existe un costo que cubre el Estado. Pero el momento de que se comercializan los combustibles, el Estado igual recibe esos ingresos. Exacto. Por lo tanto, no ha existido subsidio a la gasolina, ni al gas, ni nada. Es lo que decía este dirigente sindical. Y que solamente en los últimos 2 años, como Petroecuador no había registrado utilidades, se puede hablar de que el Estado ha tenido que cubrir un rubro más del que ha percibido. En ese sentido, pues no le traslado esa tesis, ¿no? Porque efectivamente hace falta claridad en torno a las cuentas de todos, ¿no? De toda la macroeconomía, pero llega una medida tomada. ¿Qué medidas cree usted que le hace falta tomar el gobierno en torno a la microeconomía para que esas medidas sirvan al ecuatoriano de pie que nos está escuchando esta mañana, para que diga, bueno, por fin se acordaron de nosotros, bueno, ingeniera? A ver, yo sí pienso que la Agencia de Regulación y Control tiene que darnos cuentas, ¿ya? Y yo le hablo como ciudadana porque ese poder ciudadano que lo tenemos nosotros, la participación ciudadana, cuando van a tomar decisiones, por ejemplo, de esta magnitud, sí tenemos que empezar nosotros como actores sociales presionar, porque si no tenemos claras las cuentas, licenciados, vamos a estar con esto 1 año tras año. La Cámara de Comercio hizo un comentario en uno de los medios que debe liberarse los precios, que debe eliminarse totalmente el subsidio. Pero ¿cuánto es el subsidio? ¿Ya? Porque tengo una referencia, por ejemplo, ahorita 2.46 dólares es el valor de la gasolina extra, un ejemplo. Y van a incrementar 0.26, estamos hablando de 2.72 que subiría, pero no es que es eliminación del subsidio de gas, no, es parcial, porque ellos ya están dejando otra puerta para de aquí al próximo año, 2025, podría estar subiendo o pueden estar gradualmente por un sistema de bandas, como dicen, irlo subiendo poco a poco y de pronto puede bajar de acuerdo al mercado internacional. Pero el valor que tengo de referencia es que a 3.04 subiría el valor de la gasolina extra. Si usted le resta los 0.26, estamos hablando que queda todavía 0.32. Solo hablando de la gasolina extra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tiene que hacerse... rendir bien las cuentas de qué significa este subsidio. Entonces, para que quede claro ante la audiencia, tal vez de aquí al próximo año podría incrementarse hasta 50 centavos más. Exacto. Con respecto al valor actual que se paga por cada galón de combustible. Es que es 0.58 el aumento que ellos tienen proyectado. Entonces, si seguimos con esto y preferimos no saber la verdad y nos quedamos tranquilos, no, de una vez tenemos ya que empezar a exigir porque vendrá otro gobierno y siguen con el cuento. Usted está diciendo algo y es muy bueno ese dato de la persona que ha entrevistado, porque necesitamos datos de adentro, porque no nos los van a dar. Yo soy contadora, ingeniera comercial, sé de administración de una empresa, y la administración de una empresa y los principios de administración no distan mucho de la administración del Estado.
porque todo lo que son controles tienen que aplicarse en todas partes. Le preguntaba qué medidas económicas falta de tomar por parte del gobierno que vaya pensado en el ecuatoriano de a pie, en ese que realmente necesita. Se habla de 7 millones de personas en la pobreza. ¿Qué medida no ha optado el gobierno a favor de nosotros? Ahorita no le veo ninguna porque solo el incremento del IVA, usted ya lo siente, ya usted va sintiéndolo de aquí a los próximos meses, unos 3 meses más, no sé cómo se va a poner la situación. Y más aún con el tema de la eliminación del subsidio del combustible, parcial, eliminación parcial. Entonces, si tenemos estos datos y aparte de la situación del Fondo Monetario Internacional, que está obligándolo a que haga reformas fiscales, y las reformas fiscales que implica que los impuestos permanentes son unos, ya como el IVA, pero también hay un acuerdo que van a eliminar los impuestos temporales. ¿Qué implica impuestos temporales? La exoneración, la devolución del IVA que reciben las personas, ya no se va a dar eso porque eso es un gasto para el Estado. Entonces, como quieren reducir, se van por el lado que más les conviene. Hay que estar pendiente entonces de esa nueva reforma tributaria que debe tratar el gobierno en los próximos meses, tal vez porque eso está en el marco de la Todas las exoneraciones que estaban en el impuesto a la renta, que eran muy bonitos, internacional, vuelven otra vez a lo mismo. Ingeniera García, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus interesantes puntos de vista respecto a la realidad local y nacional a propósito de lo que se anuncia aquí en Guayaquil de incrementar el pasaje a 45 centavos, pero no para todos, es la versión por parte del municipio de Guayaquil. Lo que dijo el alcalde es que no se incrementará el pasaje, que va a seguir costando 30 centavos, pero va a haber unidades nuevas, se habla de un aporte social que va a ser fiscalizado. Sin embargo, acá la ingeniera Glenda García nos da cuenta de que le falta mucha más claridad en torno al estado de las cosas en el sistema de la Metrovía y lo propio al momento de haber adoptado el gobierno nacional la decisión de eliminar el subsidio al combustible, en este caso puntual la gasolina extra y Ecopaís. 7:29, le agradezco su tiempo. Gracias por estar ya, con licenciado, nosotros. tomen en cuenta que es una proyección nada más lo de la reforma del transporte.